Ok. Ustedes dirán sobre los que hemos estado conversando, si es que hay alguna cosa que desean preguntar sobre lo que hemos estado hablando, porque vamos a ir viendo paso a paso las diferentes situaciones que se nos van a presentar. Maestra, buen día. Diga. ¿Qué tal? Yo tenía una consulta. ¿Cómo podemos nosotros identificar digamos, en una investigación el hacer uso de este modelo SIN? ¿Hay alguna forma? Habría que diseñarlo desde el momento en la identificación del problema objeto de investigación. No sé si eso nos podría un poquito ilustrar. Sí, por supuesto. Cualquier cosa se puede hacer con los modelos de ecuaciones estructurales. Cualquier cosa que nosotros hayamos aprendido a hacerlo mediante estadística básica, la podríamos trasladar a los modelos de ecuaciones estructurales. Claro está que si son simples, estamos trabajando mucho para conseguir algo mucho más sencillo. Pero, en realidad, una de las cosas que nos limita para los estudios, como hemos estado diciendo, es las situaciones del tamaño de muestra, aunque en la actualidad hay formas de saltar esos inconvenientes, pero lo mejor para salir de cualquier duda, y eso lo sabemos, es tener una buena cantidad de información que nos lleve a conclusiones que son verdaderamente válidas. Entonces, el tamaño de muestra es una situación, la linealidad, las correlaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes variables, vamos a poner un ejemplo de un cuestionario de percepción. Entonces, nosotros sabemos de que hay preguntas que nos dirigen a determinada información. Por ejemplo, si nosotros queremos saber sobre identidad, tenemos que preguntar género, cuál es su dirección, no sé. Entonces, cada uno de esos factores tienen diferentes preguntas. Pero, ¿qué pasa si cuando realizamos nuestro estudio y recogemos la información, esa data recogida no se separa como nosotros esperábamos, como nosotros queríamos de que estas variables formen este factor, esta dimensión o este grupo, como lo quieran llamar, sino que al contrario, se mezclaron o simplemente no se separaron, todas fueron una sola. A la hora de hacer un análisis factorial exploratorio, no me separa por factores. Problema. Ahí sí es un problema, porque eso quiere decir que existe un alto nivel de correlación entre esas variables. Entonces, es importante tener conocimiento de lo que va a hacer la correlación entre variables. Cuando nosotros querramos ahora trabajar con nuestras bases de datos, lo primero que tenemos que hacer es un análisis exploratorio, ¿no? Verificamos si todas las variables, ojo, de preferencia, no existan outlier, no existan valores extremos, ¿no? O sea, hacer una limpieza concienzuda de nuestra base de datos. Eso es la primera parte de todo estudio, no importa lo que vayamos a utilizar. Eso tenemos que hacerlo. Tenemos que limpiar nuestra data, eliminar variables, eliminar casos, tal vez quitar hasta todo para nosotros un factor, ¡qué terrible! Pero hay que hacerlo, si es que no es correcta la información que nos vamos a estar trabajando.
Entonces, después de haber trabajado todo lo que es un análisis simple e inicial de lo que es las relaciones de estas variables, vemos las correlaciones, todo lo que sabemos, que hemos aprendido desde el inicio de la universidad sobre estadística, lo hacemos y encontramos una data que se puede habilitar la información, que podemos separar en diferentes factores nuestra información, nuestras variables. Entonces, si nosotros podemos hacer eso con nuestra data, ya podemos trabajar ya hemos hecho un análisis factorial exploratorio, el cual nos ha deslumbrado, nos ha hecho visualizar nuestros datos y hemos entendido, oh sí, esto es lo que queremos, esto es lo que vamos a trabajar. Y ya tenemos, y ojo, que esto es otra parte muy, muy importante, nuestras hipótesis. No podemos generar las hipótesis en función de los resultados, tenemos que tenerlas previamente, o sea, ya tenemos que tener un conocimiento de qué cosa es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, si es así, si ya podemos saber eso, ya podríamos trabajar con modelos de ecuaciones estructurales y pasar a la siguiente fase, que sería una fase, no es una separación de análisis, del análisis factorial confirmatorio. Ya con esto podríamos ahondar en los modelos de ecuaciones estructurales. ¿Cubrí tu pregunta? Sí, gracias. Sí. Vamos a ir viendo cada una de sus datas, por eso se las he pedido, por favor. Algunos me la han pasado un poquito tarde, no puedo analizarlas todas a la vez, por eso se las estaba pidiendo.